Mañana una serie, he titulado esta serie ¿Cómo ser un buen mayordomo? La realidad es que Dios nos ha bendecido y Dios nos ha dado muchos regalos y eso nos los da para que nosotros seamos mayordomos. Y quisiera revisar por las próximas 4 semanas el tema de la mayordomía en algunos aspectos diferentes que hay en ello. Y la pregunta que voy a tratar de contestar durante estas 4 semanas es: ¿cómo le hago para ser un buen mayordomo? O sea, ¿cómo ser un buen mayordomo? Miren, la Biblia es tan amplia en este tema de cómo debemos cuidar lo que el Señor en su infinita misericordia nos ha confiado. Y lo vemos desde el principio de la creación. Eso es algo que observamos desde el principio en la creación. En Génesis 2, versículo 15, encontramos esta cita, lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ¿para que qué? Para que lo cultivara y lo qué? Y lo cuidara. ¿Cuál fue el propósito por el que Dios puso al hombre en el huerto? El pasaje te lo dice: para que lo cultivara y para que lo cuidara. La versión 60 dice: para que lo labrara y lo guardase. Ahora quiero que vea algo aquí. Lo que Dios desde el principio deseó es que el hombre cultivara este huerto como un siervo. Es decir, Adán no era el dueño del huerto. Eva no era la dueña del huerto. Eran los mayordomos del huerto. Eran los administradores del huerto, pero no eran los dueños. Y lo que la Biblia nos presenta a lo largo de toda la Escritura es cómo Dios nos bendice con algunos recursos de los cuales tenemos que aprender algo. No somos dueños, tan solo somos mayordomos. Dígale al que está a su lado: no eres dueño, solo mayordomo. Y lo vemos a todos lados. El tiempo, no somos dueños del tiempo, somos mayordomos. Ustedes han escuchado esto vez tras vez: no, nos vemos mañana. Y luego le agregamos para ponernos un poquito espirituales: con el favor de Dios. O sea, ya ni el nos vemos mañana nos corresponde a nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios? No te jactes del día, ¿de qué? De mañana. ¿Quién le asegura que va a despertar? ¿Quién le asegura que vamos a tener vida? No somos dueños del tiempo, somos mayordomos. No somos dueños de nuestros hijos. Salmo 127 nos dice que son herencia ¿de quién? De Jehová. Tus hijos, mis hijos, no son tuyos, son de Jehová. Nosotros solo somos mayordomos. Y comiéncele a buscar y le va a hallar por todos lados. Ahora, en la creación, cuando Dios creó en el huerto, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, los nombró Señor de todo. Iban a enseñorearse sobre los animalitos, pusieron nombre a los animalitos, le acomodaron cómo se llamaba cada cosa. De lo único que Dios no los hizo Señor fue de sí mismo. O sea, Adán pudo poner nombres, Adán pudo decir: tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar perro, todo eso lo hizo. Y podía señorear sobre la creación. De lo único que Dios no les dijo que iban a ser Señor es de sí mismos. Y comienza la historia de la creación y comienza a la vez la historia de la mayordomía. Lo que deseo destacar es que cada uno de nosotros hemos recibido regalos, recursos de parte de Dios. Y el peso de este mensaje es el siguiente: Dios nos va a demandar cuentas de lo fiel o de lo infiel que fuimos con estos recursos que Dios nos ha dado. Mira, no ser un buen mayordomo de lo que se te ha conferido, de lo que se te ha concedido por Dios, es ofender al Creador. O sea, no administrar sabiamente, no administrar de la manera que Dios demanda de mí que yo haga lo que Él me ha concedido,
es ofender al Creador. Maltratar el medio ambiente en el que vivimos, dañar el medio ambiente en el que vivimos, es ir en contra del Creador, es ofender al Creador. O sea, Dios nos dio estos recursos naturales para beneficio, para bendición de la tierra. No hacer buen uso de ellos es ir en contra del Creador. No hacer buen uso del tiempo es ir en contra del Creador. No hacer buen uso de los recursos materiales con los que Dios nos ha bendecido es ir en contra del Creador. No hacer buen uso de aquellos dones, ministerios, talentos con los que Dios nos ha dotado como parte de su cuerpo es ir en contra del Creador. Ese es el sentido de la mayordomía. Ahora, ¿qué significa ser mayordomo? Pues lo pueden anotar. Es la persona que tiene la responsabilidad de administrar los asuntos de una casa que pertenece a otro. Ese era el sentido original de la palabra mayordomo en el Nuevo Testamento. Era la idea de una persona con la responsabilidad de administrar algo que es de otro, algo que le pertenece a otro. La historia de los mayordomos en el Nuevo Testamento es interesante porque eran siervos de confianza. Por lo regular, eran siervos que habían nacido en esa casa. Es decir, nacían siendo esclavos, estaban con el amo los conocía desde pequeño, y llegaba el momento en el que el amo, cuando tenía que decidir quién sería el mayordomo de la casa, les ponía a ellos. Esa es es la historia de la mayoría de los mayordomos en el sentido del Nuevo Testamento. Y el mayordomo administraba las tareas de una casa. Y también el mayordomo suministraba para el hogar lo necesario. Miren, Pablo le escribió a los Corintios esta carta y en el capítulo 4, versos 1 y 2 les dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué se requiere de los administradores? Que sean hallados fiel. El anhelo de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, es que cada administrador sea hallado fiel. La palabra aquí es mayordomo, que cada mayordomo sea hallado fiel. Y Pablo lógicamente está hablando de que él es un mayordomo del evangelio. A él se le ha encomendado, no es dueño del evangelio, no es dueño del mensaje, no es dueño de su apostolado. A él se le ha encomendado esto. Él es un mayordomo de esto. Y dice, se requiere que seamos hallados fieles. Que los hombres nos tengan tan solo como siervos de Dios. Ese es el sentido de un mayordomo. Y tenemos que entender, no somos dueños, sino mayordomos de lo dado por Dios. No somos dueños, somos mayordomos. Por eso es que debemos cuidar y manejar adecuadamente lo que Él nos ha confiado. El mayordomo actúa como un representante de su Señor. Es decir, el mayordomo es un representante tan solo de su Señor. Y en todo momento lo que necesitamos entender es esto: ¿somos mayordomos de algo? Sí, todos aquí somos mayordomos de algo, pero nuestra mayordomía es temporal. Este es el peso. Todos aquí somos mayordomos de algo, de tu casa, de tu empleo, de un don, de tu dinero, de tus hijos. Pero esa mayordomía es temporal. Y se requiere que cuando el Señor nos demande cuentas, fíjense lo que dice Pablo, seamos hallados fieles. Seamos hallados fieles. La palabra para mayordomo en griego es oikonomía. Y es una palabra compuesta que significa administrar una casa. El que administra la casa es llamado oikónomos o mayordomo, o bien es llamado un superintendente de su casa. ¿Qué somos? ¿Somos mayordomos
o superintendentes de todo aquello que el Señor nos ha dado y nos ha bendecido. Ahora yo le pregunto, ¿no se siente un bendecido de Dios de todo lo que Él le ha dado y de todo lo que Él le ha regalado? Tiempo, dinero, hijos, familia, trabajo, ropa, techo donde vivir, comida en la alacena, comida en el refrigerador. ¿No se siente un bendecido por Dios? Son tantos los recursos que Dios nos ha dado: salud física, salud espiritual, salvación, vida física. Son tantos los recursos. Pero lo que yo quiero es que abramos nuestro panorama para entender lo siguiente: de todo esto que Dios nos ha dado, de todo esto que Dios nos ha compartido, nos va a pedir cuentas. Por eso es que somos sus oikónomos, somos sus mayordomos. Y un día va a venir y nos va a pedir cuentas. Y lo peor del asunto, digo lo peor para hacerlo reflexionar en esto, lo peor del asunto es que Dios no nos va a mandar un memorándum 2 meses antes para decir: el 1 de enero del 2013 voy a ir a ver cómo anda tu administración o tu mayordomía. Las veces que la Biblia se refiere a que el Señor viene a pedir cuentas o a demandar cuentas de esto, dice que no avisa. Llega inesperadamente. ¿Cuántos aquí han recibido visitas inesperadamente alguna vez? Todos, ¿verdad? ¿Cómo se siente, sobre todo si usted es la encargada de la limpieza en el hogar? ¿Se da cuenta de eso? Y luego estas visitas tan oportunas a la 1:30 de la tarde, que llegan y en vez de decir hola, llegan haciendo ¿qué hay de comer? Y de repente, si tú no tenías nada que comer, inventas cada platillo, ¿no? O de repente estás justificándote: es que los niños no me han dejado limpiar, es que tengo la ropa aquí que quité ayer. Y comienzan todas las justificaciones. ¿Por qué? Porque no estábamos listos para recibir una visita. Pues en nuestra mayordomía, en nuestra oikonomía delante de Dios, fíjate, pasa algo interesante. Hay varias parábolas donde se nos refiere que el Señor se presentó, que el Señor vino, el Señor había dado talentos a unos, el Señor había dado minas a otros, les había dejado todo eso para administrar y de repente se presentó, no les avisó cuándo iba a llegar. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Hay varios ejemplos que tenemos en la Biblia. José fue un mayordomo en la casa de Potifar, ¿se acuerdan? Viene como esclavo, llega a la casa de Potifar y comienza a crecer en su servicio hasta que Potifar lo nombra el mayordomo de toda su casa. También la palabra mayordomo en el Nuevo Testamento se puede emplear como un tutor. Había algunos señores o algunos amos que salían de sus ciudades o de sus países y dejaban a sus hijos encargados de un oikonomos, de un mayordomo. Y este fungía como el tutor, como el mentor de aquellos pequeños. También el término se utiliza para un oficial público o un supervisor, alguien que podía supervisar algo. Ahora, quiero decir algo, porque ese es el enfoque equivocado que a veces tenemos de la mayordomía. A veces cuando escuchamos la palabra mayordomía, inmediatamente conectamos con finanzas. Y este es un error. Nosotros los cristianos no tendríamos que tener este cliché o este paradigma, es equivocado. La mayordomía en nuestras vidas incluye el dinero, pero va mucho más allá que solamente dinero. No solamente Dios nos ha dado beneficios o bendiciones materiales, nos ha dado otras muchas cosas que no tiene que ver con un beneficio material. Aunque el término mayordomía incluye dinero o posesiones, no representa la totalidad del concepto bíblico de esta palabra. Y necesitamos crecer en entender que la mayordomía bíblica es integral, es decir, afecta todo nuestro ser, afecta toda nuestra vida, afecta toda nuestra manera de percibir y de concebir el ambiente en el que nos movemos, en el que estamos llevando a los nuestros, a nuestra familia.
Si yo no entiendo que la mayordomía es integral, me voy solamente a limitar a que mayordomía tiene que ver con beneficios materiales, lo cual, aunque lo incluye, sería un concepto equivocado o erróneo si leemos toda la Biblia. Por ejemplo, fíjense, la mayor área o la principal área del cristiano en la que somos mayordomos es la del evangelio. Se nos ha concedido el poder abrazar el evangelio, creer lo que pasó en la cruz de Cristo. Esta es la mayordomía principal que nosotros debemos entender. No hay otro aspecto de la vida cristiana que tenga mayor peso que este. Porque si somos buenos mayordomos del evangelio, podremos alcanzar a muchos para Cristo. Si fallamos en comunicar las buenas nuevas de salvación, seremos infieles en esta área de nuestra mayordomía. Se nos ha concedido el evangelio. Abrazamos el evangelio, recibimos el evangelio. ¿Para qué? ¿Para quedarte con él solamente? Pues no. Se nos ha concedido para que lo comuniquemos a otros. Recuerdo hace años escuché al hermano Bill Gatherer, y Bill Gatherer decía lo siguiente, dentro del ministerio que ellos desarrollan en Estados Unidos, llegó un momento en que era tanto lo que él viajaba, que su junta, la junta que administra los recursos de este ministerio, se juntó y dijeron: necesitamos comprar un avión, estás perdiendo demasiado tiempo en vuelos, en aeropuertos, estás perdiendo demasiado tiempo en esperar vuelos, y tenemos el dinero realmente para poder comprar un avión en el cual puedas viajar alrededor del mundo y que el ministerio lo pueda usar para otros fines, y queremos hacerlo. Y él dijo: pues si ustedes creen que esto es bueno y han orado, pues entonces hagámoslo. Lo hicieron. Pero a la vuelta de un año, Bill Gatherer vino con su junta y dijo: yo quiero renunciar a este avión, yo no quiero volar en este avión. Y entonces le hicieron la pregunta: ¿por qué es que usted no quiere volar en este avión? Hemos optimizado tiempo, hemos optimizado rutas, ha podido estar en más ciudades como nunca antes en toda su vida ha estado. ¿Por qué es que usted no quiere volar en el avión que el ministerio tiene? Y él dijo lo siguiente: ustedes habrán podido obtener todo esto, pero ha sido el año en el que menos gente he ganado para Cristo de forma personal. Y dio la cantidad, pero no la recuerdo. ¿La recuerdas tú? No la recuerdo, pero hablaba de cientos de personas. Y él decía: yo he llegado a pasar 8 o 9 horas en un aeropuerto y comienzo compartiéndole a uno y tengo 5 y tengo 6 y de repente me tengo que parar porque el círculo me creció, y cuando los llevo a Cristo he podido llevar en un aeropuerto a 10, a 15, a 20 para Cristo. Ahora, en la comodidad de ir y viajar en mi avión, ni siquiera puedo con el que tengo enseguida compartirle, porque todos los que van conmigo son cristianos. Así que aquí está su avión, aquí está todo lo que ustedes tienen. Yo regreso a la agenda para volar en líneas seculares. ¿Sabes qué es esto? Esta es una persona que ha entendido la mayor área de mayordomía que se le fue confiada fue la del evangelio. Va a dar cuenta a Dios de qué hizo con el evangelio, y eso nos tiene que poner a pensar. Vamos a dar cuentas a Dios qué hicimos con el evangelio que hemos recibido. Miren lo que Salmo 24 versos 1 y 2 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es su plenitud? Todo es de él. Todo es de él. El Salmo lo dice de una manera tan ilustrativa. Y lo que tienes que entender es que la mayordomía se fundamenta en el reconocer que todos los bienes provienen de Dios y deben ser usados para su gloria. Todo lo que tenemos proviene de Dios y tiene que ser usado para dar gloria a Dios. Todo lo que tengo proviene de Dios y tiene que ser usado para dar gloria a Dios. Su carro es de Dios, aunque usted crea que es suyo.
Y cada vez que usted usa su carro para bendecir la vida de otra persona, para llevar a otra persona a que escuche la palabra, para raitear a alguien que vino a escuchar la palabra y entonces está empleando su carro, usted está dando gloria a Dios con eso. Su casa es de Dios. Cada vez que usted usa su casa para que la palabra se comunique, para orar por alguien, para transmitir el evangelio a alguien, su casa está siendo usada para dar gloria a Dios. Y a lo que tenemos que llegar es a esto, a entender todo lo que tengo es de Dios. Y mi responsabilidad como mayordomo es utilizarlo para dar gloria a Dios. A nosotros se nos ha conferido autoridad para administrar, pero debemos entrar en el reconocimiento de que todo lo recibido proviene de su mano. Miren, hay 3 aspectos generales en los cuales somos mayordomos. Primero, el tiempo. Dios nos regala cada 24 horas. Recibimos un recurso de Dios, el tiempo, un día nuevo, un nuevo amanecer. Es un regalo de Dios cada mañana. El segundo recurso, que lo voy a tomar de manera general, bienes materiales. Llámese dinero, llámese casa, llámese carro, llámese vestido, todo lo que pudiera tener de forma material. Y lo tercero, los dones recibidos del Señor. En estos 3 grupos caben un montón de cosas. Porque aquí en dones, tomando la palabra don como un regalo de Dios, pues cabe muchísimo. Cabe un don espiritual, cabe un ministerio, cabe el evangelio, que es un regalo, la salvación, cabe nuestra familia, nuestros hijos. Son dones con los que Dios nos ha bendecido. Pero vuelvo a decirlo, todos estos dones son temporales. Y nosotros vamos a ser administradores de ellos hasta que Él regrese. Ahora, la pregunta con la que yo quiero que pensemos por un momento es lo siguiente: ¿qué vamos a hacer con lo que se nos ha confiado? ¿Qué vamos a hacer con lo que se nos ha confiado? ¿Qué vas a hacer tú con lo que se te ha confiado? ¿Qué voy a hacer yo con lo que se me ha confiado? Porque de repente vemos a una persona a la que se le ha confiado mucho y decimos, ¿y por qué a mí Dios no me ha confiado tanto? ¿Por qué a Él sí le tiene que dar todo? Parece que Él es el consentido de Dios. Parece que lo que se le antoja a Dios se lo da. Al que mucho se le da, la Biblia nos dice que ¿qué? Mucho se le va a demandar. Así que deje de preocuparse por el bulto de otro. Bastante trabajo tenemos con ser buenos oikónomos, buenos mayordomos de lo que Dios te ha dado a ti y de lo que Dios me ha dado a mí. Dios sabe cómo bendice al de atrás de usted, Dios sabe cómo bendice al del lado de usted, Dios sabe cómo no bendice al de atrás también, pero de lo que tenemos que preocuparnos es de lo que Dios nos ha conferido a cada uno de nosotros. Si trae su Biblia, acompáñeme a esta parábola. Abra su Biblia si la trae a Lucas 12 y lea conmigo del verso 41 al 48. Si no la trae, pues escuche. Lucas capítulo 12. Versículo 41 al 48. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo
en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, yo soy un poco bruto para a veces entender la Biblia, así que lea conmigo otra vez el último verso que leímos ahí, a ver si en la segunda me cae el 20. Léalo conmigo. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, como soy un tanto bruto, me tengo que repetir varias veces esto. Si se me ha confiado mucho, mucho se me va a demandar. Si se me ha tenido confianza para darme dones y bendiciones de parte de Dios, más se me va a pedir. Y eso nos debería más que querer más, recibir más. Eso realmente me debería poner a temblar. No es recibir más la mayordomía. La mayordomía adecuada es lo que ya tengo, cómo lo voy a administrar. Lo que ya Dios me ha dado, lo que ya Dios me ha bendecido. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Pues miren aquí, vamos a estudiar un poquito aquí esta parábola. Jesús da respuestas a la inquietud de Pedro. Si leemos el contexto de esta parábola que hemos leído, el maestro acaba de decir otra parábola. Y la parábola que acaba de decir es acerca de la importancia que un siervo debe tener de mantener una actitud vigilante. Esa es la parábola anterior. El hecho de que los siervos tienen que estar vigilantes en su labor. Y entonces Pedro se acerca con el maestro y le hace esta pregunta: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y es la idea de Pedro como decir, ¿tiene que ver con nosotros o tiene que ver con cualquiera que sepa esta parábola, con cualquiera que lea esta parábola? La verdad es que esta verdad tenía que ver con Pedro, pero también tiene que ver con nosotros. No era una respuesta única para Pedro. Es la verdad de esta parábola era para Pedro, era para los discípulos en ese momento, pero era para nosotros como creyentes. Lo interesante de la respuesta de Jesús hacia Pedro es que en vez de decirle, sí, Pedro, tiene que ver contigo. No, Pedro, tiene que ver con los maestros de la ley. Sí, Pedro, tiene que ver con vida nueva 2000 años después. En vez de contestarle Jesús así, vean lo que le contesta. El resumen de esta parábola que hemos leído, de los propios labios de Jesús hacia Pedro, es: sé un mayordomo fiel. Y de repente nosotros llegamos con el Señor y hacemos preguntas: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué perdí mi empleo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no nos damos cuenta, nuestra mente está fija en lo que se nos ha quitado, en lo que ya no tenemos, en lo que perdimos, y no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. Y de lo que Dios nos va a demandar cuentas no es de lo que ya se fue, porque todo es temporal, pero de lo que sí Dios te va a pedir cuentas es de lo que está contigo, de lo que tienes ahorita. Así que el resumen que Jesús le da a Pedro es: sé un mayordomo fiel. Ahora, si tomamos el contexto general de este pasaje, tendríamos que ir hasta el versículo 1 del capítulo 12. Y vean lo que Jesús dijo allí. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es
la hipocresía. El contexto general de este pasaje es que Jesús estaba hablando a sus discípulos, a los que más tarde serían sus oikónomos, sus mayordomos. Pero el contexto que Jesús está hablando y diciendo aquí es: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es decir, aún en el paquete de lo que Jesús estaba hablando, estaban los líderes religiosos de aquel día. Y la verdad es que si nosotros examinamos cómo es que los líderes religiosos estaban desarrollando o efectuando su mayordomía, su oikonomía, nos vamos a dar cuenta que lo estaban haciendo de una manera deficiente. Creían conocer la ley, pero no identificaron al personaje principal de la ley, Jesús, el Hijo de Dios. Creían guardar todos los preceptos de la ley de Moisés, y aún ellos habían agregado un montón de dictámenes y de sentencias a lo que la ley en su principio era, pero dejaron de practicar la misericordia. Diezmaban de lo más mínimo y de las especies, pero su corazón estaba distante, lejano de Dios. Y cuando Jesús está hablando de mayordomía, entonces les da este consejo a sus seguidores: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues este consejo sigue siendo vital y real para nosotros en nuestros días. Tenemos que guardarnos de la hipocresía. La mayordomía es uno de estos aspectos en la vida espiritual donde hacemos uso de mucha hipocresía. Ante una pregunta tan sencilla de un creyente a otro creyente: ¿cómo estás? Y no voy a decir que la totalidad, pero la mayoría contesta: muy bien, gracias a Dios, muy bendecido. Cuando por dentro eso es una mentira. Y entonces dice el verso 1: guárdense de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué? La hipocresía. Yo trabajaba con alguien que enviaba, o trabajábamos en un mismo equipo con alguien que enviaba reportes a una oficina en México, donde se gestaba la ayuda para muchas iglesias. Y entonces teníamos que enviar reportes mensuales de lo que estábamos haciendo. Y llegaba el día en el que él llegaba conmigo a la oficina y yo ya sabía que esto era una burla. Pero él me decía: hay que ayudar al hombre que nos está mandando Biblias y Nuevos Testamentos. Agarra el reporte. Personas a las que el evangelio ha llegado: 3,000 personas. Yo decía: 3,000 personas, ¿dónde están las 3,000? Ni por más que yo cuente en los parques y en todo me dan las 3,000. Almas evangelizadas: 3,500. 500 más. Almas conversas: 1,500. Nuevos Testamentos entre 800. ¿Dónde estaba todo esto? Y al final decía: hay que echarle la mano al hombre. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y déjame decirte algo: en lo que concierne a nuestra vida espiritual hay tanta hipocresía, y lo digo con temor y temblor de lo que estoy diciendo. Creemos que decir: ando mal en esto, ayúdame, ora por mí, me va a hacer ver peor. No, te voy a decir la verdad: te va a hacer ver más feo y más peor que mientas y que seas hipócrita ante una situación espiritual de tu alma, que a que pidas ayuda. Y en el área de la mayordomía tendríamos que ser transparentes y sinceros de lo que está pasando a nuestras vidas. Estaba platicando con mi hermano por teléfono hace unos días y me estaba platicando que se está juntando los jueves con 5 hombres en
cerca de donde él vive. Algunos son pastores y otros no. Pero entonces entre el grupo estaba un pastor que no está sirviendo ahorita en el ministerio. Tiene 3 años que no está sirviendo como pastor. Y cuando llega el momento de abrir el corazón, este hombre dice: yo les voy a decir la verdad. Yo leía la Biblia porque sabía que el domingo tenía que ir a predicar a mi congregación. Pero ahora la estoy leyendo porque estoy hambriento de la palabra. Ya no le tengo que predicar a nadie el domingo. Pero estoy teniendo otra nueva etapa de conocer a Dios. Estoy yendo a la palabra porque tengo hambre de Dios. Y entonces yo le hago la pregunta a mi hermano: ¿y qué pasó? Pues como por 4 o 5 minutos todos se quedaron callados, dice. Porque no era así como que el destape, ¿no? Nadie había dicho: ok, ahora destápense y cuenten aquí todos sus errores y sus vicios espirituales. Y cuando esos 5 minutos pasaron, dice, entonces cada uno comenzó a abrir su corazón realmente y a decir lo que estaba pasando en sus vidas. Mira, un día daremos cuentas reales, concisas, precisas a Dios de nuestra mayordomía, y no podremos maquillar los datos, porque llegará el dueño, llegará el Señor, y Él lo sabe todo. Dice el versículo 42, vamos a estudiar. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado. Bueno, ese es el 43, ahí paramos. Lo que Jesús hace aquí es ilustrar con esta parábola la conducta de un siervo fiel en contraste con un siervo infiel. Es en este punto cuando Jesús llama la atención de sus discípulos hacia la mayordomía. El protagonista de esta parábola es un solo siervo. Algunos piensan que es una parábola donde se habla de 2 siervos. Es un solo siervo. Ahora te explico dónde está aquí la situación. Es un solo siervo, es un único personaje y ha sido colocado como el mayordomo en la casa de su Señor. Y lo que Jesús está diciendo es: cuando el mayordomo regrese de forma inesperada, cuando el amo regrese de forma inesperada, solo habrá 2 respuestas que el mayordomo tendrá. Si hizo bien su trabajo, tendrá honor, y si hizo mal su trabajo, tendrá castigo. Todo basado en el ejercicio de su mayordomía. En esta parábola el amo es Jesús. Yo les pregunto: ¿quién es el siervo? ¿Quién es el siervo? Algunos están nosotros, otros andan en el limbo y otros están calculando el costo de la respuesta. Pero la respuesta es esta: Jesús es el Señor y va a regresar. Nosotros somos sus mayordomos. Nosotros somos sus mayordomos. Y lo que Dios va a venir a checar es nuestra oikonomía, es decir, nuestra mayordomía. Qué tan fieles o qué tan infieles hemos sido con lo que Él nos ha concedido. Y el pasaje entonces nos dice qué es lo que Jesús espera de un mayordomo. ¿Qué es lo que Jesús esperaría de nosotros como mayordomo? Primero, fidelidad. La fidelidad es aquello que nos permite ser perseverantes. Todo mayordomo debería buscar ser fiel a Dios. Todos nosotros debemos buscar ser fieles a Dios en aquello que nos ha confiado. ¿Te ha confiado que tú bendigas a 2, 3 gentes con la palabra? Sé fiel a eso. ¿Te ha confiado Dios tu tiempo? Sé fiel a Dios como administras tu tiempo.
te ha confiado un don material, sé fiel a Dios en cómo administras este bien material. La palabra griega para fiel o fidelidad es pistis. Y habla de esto: fe a Dios, fe al Señor. Aquel que cree en Dios se va a mantener fiel en lo que Dios le ha dado. Aquel que cree en Dios entiende esta palabra que Pablo daba a algunas de las iglesias: todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero tenemos que ser fieles, tenemos que perseverar. Y esta es una de las trabas más grandes que tenemos al desarrollar nuestra mayordomía. A veces somos fieles, a veces somos infieles, a veces somos perseverantes, a veces no somos tan perseverantes. Y Dios anda buscando mayordomos. Y lo primero que Él dice en esta parábola es: quiero que los mayordomos sean fieles. La segunda, o lo segundo, es que Jesús está buscando mayordomos prudentes. Por un lado, la fidelidad nos permite perseverar, pero por otro lado, la prudencia nos permite ser sabios. Necesitamos ser prudentes para trabajar en la obra del Señor de una forma prudente. Quiero que usted pueda notar esto en esta parábola. Jamás se habla de las capacidades del mayordomo. No se dice que sea alto, no se dice que sea chaparro, no se dice que sea morenito o blanco, no se dice que sea ojos azules o ojos negros, no se dice que tenga un título de Harvard o del TEC de Monterrey. No dice eso, ¿verdad? No dice que se ha graduado de un seminario bíblico, ¿verdad que no? No dice nada de las capacidades de este mayordomo, porque la mayordomía no tiene que ver con nuestras capacidades. La mayordomía bíblica tiene que ver con nuestra fidelidad a Dios y con nuestra prudencia acerca de qué hacemos con lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha confiado. Lo que nos debe mantener expectantes y cumpliendo su tarea como mayordomos es que Jesús va a venir. Y esto debería causar expectación en nuestras vidas. Un día Jesús va a venir. Continuamente esto nos debe animar a realizar nuestra tarea con excelencia. Lo decimos una y otra vez a los que sirven en esta congregación: usted no sirve a Dios, o usted principalmente no sirve a la gente. Usted principalmente sirve a Dios y como consecuencia servirá a gente. Porque hemos identificado que muchas veces podemos ser fieles a una organización, a una estructura, a un programa, a un método, pero no a Dios. Y lo que Dios demanda de nosotros como mayordomos principalmente es que seamos fieles a Dios. El mensaje del siervo fiel es claro. El retraso de la llegada de su Señor no debe tambalearnos, sino debe afirmarnos y debe producir que nosotros vivamos vigilantes como mayordomos, viviendo y cumpliendo la misión que hemos recibido. Muchos se pueden desesperar pensando que el regreso de Cristo es un mito, iniciando así la pérdida total de la fe. Desde que yo era un enano así, iba a la escuela dominical en las iglesias donde mi papá era pastor, a mí me enseñaron que Cristo ya venía. Y cada vez que nos enseñaban esto de Maranata, Cristo viene, yo salía con la idea de que tenía que andar derechito porque quizás Cristo viniera esa noche. Sin embargo, para algunos la venida de Cristo se ha convertido en un mito. Pues alguno dirá: aquí tengo 40 años en el Evangelio y desde que recibí a Cristo me dijeron que Cristo ya venía, y eso fue hace 40 años. Y ya vino el Puma, y ya vino Luis Miguel,
y ya vinieron los nuevos que están ahora, pero Jesús no ha venido. Y alguien pudiera decir, ¿dónde está? Pues miren, aquí está esta parábola. Y lo que esta parábola llega, el punto central de esta parábola es Jesús va a regresar. Y no está dicho qué día regresará. Por eso es que yo como mayordomo tengo que ser fiel y cumplir la misión que he recibido de parte de Él. Vean el versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle, ¿qué? Haciendo así. ¿Haciendo qué? Pues siendo fiel, siendo prudente, llevando a cabo la encomienda que ha recibido de parte de su maestro. Esta es la segunda vez en el capítulo 12 que Jesús dice que alguien va a ser bienaventurado. Solo si lo quiere anotar o si lo quiere observar en su Biblia. Pero en el verso 37 y 38, en el versículo 37 y 38, Jesús está diciendo que es bienaventurado aquel siervo que es vigilante. En Lucas 12, 37, 38, unos versos atrás, Jesús está diciendo que es dichoso o bienaventurado aquel siervo que es vigilante. Y ahora aquí en el verso 43 dice que es bienaventurado aquel siervo, aquel mayordomo que se está conduciendo delante del Señor de una manera fiel y prudente. Ahora, entiéndalo así. Fidelidad y prudencia son los rieles sobre los cuales se mueve la mayordomía del reino. Fidelidad y prudencia son los rieles sobre los cuales se mueve la mayordomía del reino. Si usted es imprudente con un recurso que Dios le ha confiado, el tiempo, por ejemplo, ese es uno de los recursos en los que más imprudentes somos, y hacemos mal o exagerado uso del tiempo para hacer cierta o cual tarea, quizás al final de su vida se dé cuenta que pasó años realizando una tarea que no tenía ningún peso espiritual. Ya saben que los americanos sacan estadísticas de todo, ¿no? Y los americanos tienen esta estadística de cómo empleamos el tiempo. Y ellos han dicho que en una edad promedio, creo que 60 o 70 años, pero ellos han dicho la cantidad de años que perdemos amarrándonos los zapatos. Déjenme les traigo el dato la semana que viene. Pero ¿cuánto tiempo pasas, por ejemplo, en el carro, yendo de un lado a otro? ¿Cuánto tiempo pasas esperando? Todo se espera. Vas a un restaurante a comer y tienes que esperar que los semáforos se pongan en verde para llegar. Llegas al restaurante y tienes que esperar que la señora que viene a paso de tortuga llegue a su carro para sacar el carro de donde está estacionado y poder introducirte a ese lugar. Bajas con una tremenda hambre al restaurante, llegas a la puerta y te dice el que está ahí, ¿mesa para cuántos? Mesa para 5, 20 minutos de espera. Llegas a la mesa, llega el mesero y le dice, ahorita lo atendemos, le mando a mi compañero 5 minutos más de espera. Llega el compañero con las cartas, te da la carta y te dice, ¿quiere algo de beber? No quiero nada de beber, ahorita lo atendemos. Pides lo que vas a comer y tienes que esperar de 15 a 20 minutos para esperar que venga el plato. Terminas la comida y dices, la cuenta por favor, y tienes que esperar que la señorita en caja haya hecho el saldo ya y que la cuenta llegue para acá. Pagas con un billete grande y tienes que esperar la feria. Esperamos y todo eso es tiempo. Para algunos no importa si se va, para otros es tiempo perdido. ¿Se da cuenta? Si somos imprudentes en los recursos que Dios nos ha confiado, que Dios nos ha dado, nos vamos a perder muchas bendiciones.
El deseo de Dios es que nosotros administremos las riquezas espirituales que se nos han concedido. Y si lo hacemos fielmente, si somos buenos administradores de lo que espiritualmente se nos ha concedido, lo que el pasaje dice es: tendremos honra y recompensa. Ahora escuche bien esto. La honra y la recompensa, como un buen mayordomo, no viene de aquí, de la tierra. ¿Se da cuenta cuándo es que viene la honra y la recompensa para el siervo fiel? Cuando su Señor ha vuelto. Algunos quisiéramos ser buenos mayordomos aquí en la tierra y tener el aplauso de toda la gente. No, tenemos que entender la mayordomía. La honra y la recompensa no viene de la gente. La honra y la recompensa viene del Señor que nos ha dado la mayordomía. Ahora pensemos, nada más pensemos. Si Jesús regresara hoy, ¿cómo te encontraría como mayordomo? ¿Serías aprobado o reprobado en tus labores? Me encanta cuando Pablo está con los filipenses y les dice este pasaje en el 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo estaba expectante de la venida de Cristo. Y como mayordomos tenemos que estar expectantes de que Él regresará. Apocalipsis nos habla de dos iglesias que son diferentes porque sus expectativas eran distintas. Está la iglesia de la Odisea y su expectativa acerca de la vida espiritual, de la mayordomía que tenían que tener delante de Dios, era tibieza espiritual. Y está la iglesia de Esmirna, y la expectativa de la iglesia de Esmirna era perseverancia activa, sufrimiento. Es la iglesia sufriente en el libro de Apocalipsis, sin embargo es la iglesia que está perseverando a pesar de la lucha, a pesar de la adversidad que les ha tocado enfrentar. No temas, le dice el Señor, pasarás por 10 días de dolor, de persecución. Realmente estos no fueron 10 días literalmente. La realidad nos dice que estos fueron 10 diferentes periodos de emperadores romanos. Hubo 10 a partir de que el mensaje vino a la iglesia de Esmirna. Fueron y vinieron 10 emperadores romanos que su objetivo principal para domar a la iglesia cristiana fue Esmirna. Pasaron 10 emperadores y estos dijeron: allá en Esmirna hay unos cristianitos que dicen que son muy salsa, así que los vamos a perseguir para ver si es cierto. 10 diferentes emperadores. Sin embargo, fue una iglesia que aprendió perseverancia en medio de la lucha. El verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Quién les pondrá sobre todos sus bienes? El Señor. ¿A quién les pondrá? A los mayordomos fieles. Por lo tanto, el resultado de ser un buen mayordomo es mayor autoridad. ¿Cuál es el resultado de ser un buen mayordomo? Mayor autoridad. Cuando tú ves que de repente Dios le confía a alguien más autoridad, lo que esa persona te está comunicando, lo que la vida de esa persona te está comunicando, es que has sido un buen mayordomo. A ver, quiero que lo entiendan esto. Cuando alguien ha estado siendo un mayordomo delante de Dios y tú ves que Dios le da más autoridad, tú ves que Dios expande la esfera de influencia que esta persona tiene, tú ves que Dios los lleva a nuevos niveles de retos, a nuevos niveles donde ahora Él está administrando o está dirigiendo algo. ¿Por qué Dios hace esto? Porque luego sale el que dice: ay, ¿por qué a Él nomás y a mí no? Sencillo. Su vida lo que te está comunicando es lo siguiente: he sido un buen mayordomo, de lo poco o de lo mucho que Dios me ha dado. Llega el maestro y lo pone sobre todos sus bienes. Ahora vea el verso 45 y 46.
Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Piensa en la primera expresión de este verso: mas si aquel siervo dijere en su corazón. ¿Cómo es que hablamos con nuestro corazón? ¿Cómo es que nos comunicamos con el corazón? El pasaje inicia diciendo que este hombre se dice a su corazón. La NBI lo traduce: se pone a pensar. Se pone a pensar. O en otras palabras, se lo está diciendo a sí mismo. Es como cuando tú te paras frente al espejo, estás frente al espejo y dices: qué guapo estoy. ¿A quién le estás diciendo? ¿Al cuate que está enfrente de ti? Pues eres tú mismo. ¿A quién realmente se lo estás diciendo? ¿Sabes a quién se lo estás diciendo? A tu corazón. Y como el corazón de algunos de nosotros es medio tonto, se lo tenemos que decir varias veces: qué guapo soy, híjole. Y luego nos ponemos espirituales, ¿no? Señor, el molde lo rompiste cuando nací yo. No hay otro. Y sales a la vida, escucha bien, sales a la vida, sales al mundo creyéndote lo que te dijiste, porque se lo dijiste a tu corazón. Y vas por la vida. Y vas como un pavo real enseñando tu plumaje. Se lo dijiste a tu corazón. Por eso Proverbios nos dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que nos decimos a nosotros mismos suele tener un grado de importancia para nosotros mayor de lo que le decimos a otros. Lo que tú te dices a ti mismo suele tener un grado de importancia mayor de lo que le dices a otra gente. Se quedaron muy callados, ¿no? Es en nuestro interior donde determinamos la orientación de nuestra mayordomía. Es en el corazón donde determinas si vas a ser fiel o infiel a Dios. Todo el asunto de la mayordomía está en nuestro corazón. Si tú y yo comenzamos a hablar a nuestro corazón acerca de ser mayordomos fieles, comenzamos a hablar a nuestro corazón acerca de honrar y bendecir a Dios con todos los recursos que Él nos ha confiado, algo va a comenzar a pasar en tu vida, porque esto es lo que vas a creer, lo que va a determinar tu andar espiritual. Hay tantas cosas que podemos hacer en el corazón. Pensamos con el corazón, reflexionamos con el corazón, pecamos con el corazón, memorizamos en el corazón, meditamos la palabra en el corazón. Por eso es que tenemos que estar pendientes de él. Miren una cosa, las bienaventuranzas que ya leímos en esta parábola está directamente de una forma proporcional a la fidelidad. Pero la regla opera también a la inversa aquí. Perder de vista los valores supremos de la mayordomía y entregarnos a una vida desenfrenada de injusticia e infidelidad a Dios trae como consecuencias severas y graves sanciones. La peor tentación y a la vez la más ingenua reflexión es creer que el Señor tarda por venir. Y por ello es lícito entregarse a una vida licenciosa y libre de cualquier responsabilidad que el reino nos demanda. Quien piensa así
Simplemente nunca ha tenido un encuentro real con Jesús y el reino de Dios no está sobre él. La declaración en torno a los siervos infieles puede ser una alusión a los líderes religiosos en este pasaje. Ellos que a pesar de ser parte del pueblo de Dios fueron incrédulos de Jesús como el Mesías, tendrían que responder por su indiferencia a la autorrevelación de Dios en Cristo. Porque mira, lo que la parábola nos enseña es, mientras más se le confía a alguien, más se espera de él. Ahora contestemos esto, ¿cómo es un mayordomo infiel? Primero, no reconoce que va a rendir cuentas delante de su Señor. Un mayordomo infiel en este pasaje es aquel que está como viviendo la vida y dice, yo no voy a rendir cuentas a Dios. Piense por un momento en esto. Si en este país tenemos que rendir cuentas a nuestro jefe en el trabajo, tenemos que rendir cuentas a Hacienda cuando pagamos impuestos, tenemos que rendir cuentas al banco cuando estamos pagando algún crédito o una tarjeta de crédito, lo que se parezca a esto. O sea, rendimos cuentas, tenemos que ir y pagar a tiempo. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que no vamos a rendir cuentas delante de Dios? Claro que vamos a rendir cuentas. Y no podemos vivir la vida cristiana con la idea de esto es como haber comprado un pasaje se me fue la palabra, la isla de los sueños, la isla de Hawái, imagínense, ya se me fue. Pero esto es como haber comprado un pase a Hawái y decir, voy a Hawái y todo está bien. No, olvídese de eso. La vida cristiana no es nada de estos escenarios que tenemos en el mundo a donde todos quieren ir. La isla de la fantasía, ya vino la idea. ¿Se da cuenta? Vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y el siervo infiel está viviendo su vida tan tranquila, tan cómoda, como diciendo, ay, mira, qué buena onda, aquí vamos todos. Todos como mayordomos vamos a rendir cuentas. Por eso debemos caminar cultivando temor a Jehová en todo lo que somos y hacemos. Te pregunto esta mañana, ¿estamos laborando en donde Dios nos ha puesto? ¿Sabes que Dios siempre nos ve? ¿Sabes que Dios siempre te ve? Lo segundo que califica o caracteriza a un siervo o a un mayordomo infiel, piensa que hay tiempo de sobra. Piensa que hay tiempo de sobra. Mañana, pasado mañana, el año que viene lo hago, cuando me jubile lo hago, cuando sea grande, cuando sea anciano. De mis dos hermanos o de los tres hijos de mis papás, el único que no desarrolló talento musical fue mi hermano mayor. Pero él tiene una filosofía en su vida y dice que cuando sea grande se va a comprar un piano de cola. Porque los estudios dicen que las matemáticas o que los números tienen mucho que ver con el cifrado musical. Quien es un buen matemático, dicen los científicos, es un buen músico. Entonces, como él toda la vida ha sido muy bueno para esto de los números, piensa que un buen día de estos va a poder tocar el piano cuando sea mayor. Yo no sé si esto sea verdad, o si el piano se vaya a convertir en un lugar para poner retratos, como muchos pianos de casas, ¿no? ¿Han visto estos pianos enormes de cola, hermosos, preciosos? Llegas y están ahí 20, 30 cuadros. Pagaron un montón por ese piano y para lo único que sirve es para poner fotografías. Estábamos chicos, mi hermano y yo, íbamos a una casa donde había un piano precioso, enorme.
Y yo recuerdo que los dos apenas empezábamos a medio tocar las teclas. Y cuando la señora de esta casa nos abría la puerta, decía, por favor siéntense y toquen el piano. Y tú decías, ¿por qué? Porque lo habían comprado y nadie lo había tocado jamás allí. Bueno, pensamos que hay tiempo de sobra. Miren lo que Jesús dijo en Juan 9:4. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahorita es el día. Podemos trabajar, podemos ser buenos oicónomos, podemos ser buenos mayordomos, pero la noche va a llegar. ¿Cómo estamos empleando el tiempo para servir al Señor? Miren, lo que la parábola nos dice es que los mayordomos infieles prefieren embriagarse en los placeres de este mundo, viviendo en egoísmo, que los aíslan de todos, aún bajo el disfraz de falsa piedad. Los maestros de la ley eran piadosos falsamente, estaban detrás de falsa piedad. Sus vestiduras decían amar la ley, santidad a Jehová, obedecer la ley, pero su corazón estaba muy lejos de esto. La Biblia está llena de buenos ejemplos de siervos fieles, pero también la Biblia nos habla de siervos infieles, quienes se dejaron dominar por el orgullo, la avaricia, el poder y la envidia. Satanás fue uno de estos. La rebelión de Coré, Diótrefes, los escribas y los principales sacerdotes en el tiempo de Jesús. Lo que yo quiero que entendamos y nos quede esta mañana muy firme en nuestro espíritu es que la fidelidad a Dios no es una teoría, sino es una convicción. Cuando realmente somos fieles a Dios, no tenemos una teoría espiritual, tenemos una convicción que va a producir obediencia a la voluntad de Dios. Una convicción que va a producir obediencia a la voluntad divina. Termino con los últimos 2 versos de esta parábola. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se haya confiado, más se le pedirá. Los azotes son una figura drástica para revelar el juicio de Dios, que caerá más pesadamente sobre unos que sobre otros. Y aquello va a estar determinado por el grado de privilegio y oportunidad de cada persona. No es lo que tú conozcas de la Biblia lo que valora Dios. Lo que Dios valora es tu nivel de obediencia. No es lo que tú conozcas de la Biblia, no es lo que tú conozcas de la mayordomía, es cómo lo estás obedeciendo. Es como cuando tú vas a un lugar o vienes aquí y de repente el predicador dice, vamos a abrir la Biblia y vamos esta mañana a la parábola del buen samaritano. Y tú acá adentro dices, esa yo me la sé. Que se calle el mocoso que está atrás del púlpito y yo le explico mejor que él. No, no se trata de si te la sabes. ¿La vives? ¿La obedeces? Yo he escuchado predicadores que cuando están hablando y dicen, vamos a ir a tal pasaje, yo digo acá adentro, ese mensaje yo ya lo prediqué. Sí, o sea, no les estoy diciendo nada que ustedes, yo he estado ahí también. Yo digo de repente, este mensaje lo acabo de compartir. Y de repente comienza el predicador por una avenida diferente, en un sentido diferente, con una respuesta de Dios diferente. Y es cuando tenemos que entender Hebreos 4:12. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y si tú permites que la palabra haga eso en tu corazón, vas a ser bendecido. Pero si eres negligente y mediocre para decir, esto yo ya me la sé, ahí te quedaste. Ahí te quedaste. Entonces, miren, tenemos esto aquí.
No es el conocimiento, sino es la obediencia. A Dios le impresiona nuestra obediencia más que nuestro conocimiento acerca de Él. No es lo que tú conozcas, es lo que tú obedeces. Es como cuando oramos. A veces oramos y parece que estamos en un concurso de Biblia. No sé si les ha tocado esto. Se para uno a orar y dice: Señor, eres bueno. Trajiste al pueblo de Israel por el desierto por 40 años. Cuando llegaste acá a Desbarnea, llamaste a los 12 príncipes, pero solo Josué y Caleb, Señor. Solo estos siervos tuyos tuvieron la percepción espiritual para creerte. Se para el de al lado y le sigue con la historia. Señor, aquí estamos delante de ti, somos como Josué, varones esforzados, valientes, que pueden poseer Canaán y que van a enfrentar su Jai. Y comienzan a decirle a Dios todo lo que Él mismo inspiró. ¿Estoy diciendo que sea malo que ore con la Biblia? No, no estoy diciendo que sea malo que ore con la Biblia. Lo que sí estoy diciendo mal es que quiera llegar a Dios y lo quiere impresionar con conocimiento. ¿Sabe lo que realmente Dios ve en nuestras vidas? O sea, lo que Dios está diciendo es: no me digas lo que sabes, muéstrame qué tan obediente tú has sido con esta palabra. Porque la responsabilidad varía con los dones y es proporcional al conocimiento y a las oportunidades. Como buenos mayordomos debemos usar todo lo que Dios ha compartido con nosotros, aprovechando al máximo cada oportunidad que Él nos concede. Este pasaje termina advirtiéndonos que el conocimiento y el privilegio siempre conllevan a una mayor responsabilidad. El pecado es doblemente pecaminoso en una persona que sabe lo que hace. El fracaso es doblemente culpable en el que ha tenido la oportunidad de hacer las cosas bien y no las hace. La parábola termina con una idea muy clara para nosotros. Jesús nos dijo cómo vivir hasta que Él venga. Como mayordomos, Jesús nos dice cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea es ser siervos fieles y prudentes. Si obedecemos sus mandamientos, seremos buenos mayordomos. Estas actitudes son muy necesarias en mayordomos alertas y fieles. Entonces los mayordomos recibirán oportunidad y mucha responsabilidad que irá en aumento. Pero quiero decirte algo: a mayores talentos, a mayores recursos, a mayor conocimiento de Dios, a mayor oportunidades de Dios para tu vida, para servirle, mayor será la responsabilidad que tendremos ante Él de nuestra oikonomía, de nuestra mayordomía. Dios no te va a responsabilizar por los recursos que Él le dio al que está a su lado. De hecho, ya tenemos demasiados recursos que Dios nos ha dado a nosotros mismos para mantenernos ocupados mientras Él vuelve. ¿Por qué no nos vamos ocupando de lo que ya Dios nos ha dado para ser buenos mayordomos en vez de pensar en otros? Termino con Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Para ser un buen mayordomo debo tomar una primera decisión. ¿Quién es mi Señor? Porque si Dios es tu Señor, entonces nuestra actitud mientras Él regresa tiene que ser fidelidad y prudencia. Pero si las riquezas son tu Señor, tú tomarás otro camino, otra expectativa y otros resultados. Yo te reto que mientras Dios nos habla por estas semanas, pensemos realmente y examinemos nuestro corazón acerca de si hemos sido fieles o infieles a Dios.
Puestos de pie. Hace muchos años, en una comunidad que tenía cerca el río y un manantial, se levantó un hombre y fue y le propuso algo al alcalde de esta comunidad. Le dijo: quiero trabajar para este municipio y quiero hacer el mejor trabajo que puedo hacer delante de ustedes. El alcalde le dijo: ¿y qué es lo que quieres hacer? Este hombre contestó y dijo: quiero ser el guardián del manantial. Habló con el alcalde y el alcalde lo contrató, y un nuevo puesto se generó ese día en la nómina de la alcaldía. Se le pagaba a este hombre por ser el guardián del manantial. Se veía a este hombre cuidando el flujo del agua, manteniendo limpio el agua. Se le veía a este hombre caminando por el río, limpiándolo de basura, limpiándolo de todo aquello que pudiera obstruir que el fluido fuese limpio, transparente. Fue tan fiel y tan bueno icónomo en lo que estaba haciendo, que pasaron alcaldes y más alcaldes, y por 30 años este hombre estuvo haciendo su labor de mayordomía, hasta que un buen día fue contratado un alcalde con ideas nuevas. Y cuando el alcalde con ideas nuevas vino, dijo: lo primero que tenemos que hacer es recortar personal, traigan la nómina. Y cuando vio la nómina dijo: ¿alguien puede explicarme qué es esto, guardián del manantial? Y nadie supo explicar el puesto. Así que hablaron al guardián del manantial y le dijeron: señor, está usted despedido. Las semanas y los meses pasaron y la comunidad comenzó a enfermar y algunos niños comenzaron a morir, y nadie se explicaba por qué estaban muriendo. Y nadie se explicaban por qué estaba sucediendo eso en aquella comunidad. Hasta que un médico determinó: la muerte está entrando por la boca. El manantial que había sido guardado por los últimos 30 años había dejado de ser guardado, y ahora el agua estaba sucia, contaminada, porque ya no había más mayordomo en el manantial. Ya no había más mayordomo en el manantial. ¿Sabes que somos guardianes de nuestro propio manantial? Y a lo mejor ahorita no estamos en la nómina de Dios, pero el Señor viene. Y cuando Él viene, solo habrá dos tipos de siervos: el fiel, el cual Jesús dice recibirá honra y recompensa, y el infiel, que recibirá castigo. Señor, ayúdanos a poder ser guardianes de nuestro propio manantial. Ayúdanos a mantener esta riqueza espiritual que hemos recibido de parte tuya. Ayúdanos a pensar cada vez más y más en que nosotros requerimos verdaderamente caminar en verdadera espiritualidad ante tu presencia y reconocimiento. Pedimos que tu mano de favor y tu mano de gracia nos acompañe a cada uno de nosotros. Pedimos que tu mano de bendición, Señor, nos rodee